introducción, ¿verdad? Pero ahora si vamos a entrar un poco en materia, y yo quisiera antes traer a memoria la razón, ¿verdad? La razón de esto, de este discipulado, y luego del discipulado, que lo que menos importaría, pienso yo, es el tiempo que tomar, porque me tomo esta autoridad, digamos, de decirlo así, porque ciertamente discípulos, tantos discípulos que menciona la Biblia, que no nos sorprendería que todos los que estemos en una congregación seamos llamados de igual manera, discípulos, que en el hebreo es talmid, y en el griego yo te lo conozco, es ¿cómo se llama esto? Matete en el griego, talmid. Entonces, pero la primera ocasión que ocurre ese nombre, ese calificativo, en la Biblia, solo una vez se menciona en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25 y versículo 8. Yo quiero que lo busque porque el momento histórico en el cual está siendo citada esta palabra talmid, primer libro de Crónicas. Sí, primer libro de Crónicas, capítulo 25 y versículo 8. ¿Y por qué está ocurriendo aquí? Y el momento, el evento, ciertamente no tiene, actualmente no pudiera no tener gran trascendencia, pero obviamente tiene sus raíces netamente hebreas, y es lo que vamos a tratar de nosotros rescatar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera yo quiero llevar esta enseñanza de discipulado y doctrina cristocéntrica, que tenga prácticamente que sea discurrida o tenga todo el contenido en el cual mi Señor Jesucristo discipuló a sus talmidines, ¿verdad? Que eran obviamente sus discípulos. Entonces, le decía 25:8, y usted lo lee y dice: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Mire usted cómo esa palabra está ocupando un momento histórico en el cual, por cierto, que se trata de los ministros de alabanza que se está erigiendo, y todos ellos obviamente tenían que ser enseñados, y como tales, pues unos eran maestros y otros eran discípulos, pero tal seriedad se le daba en este caso que, como lo desglosa la bendita palabra, ¿verdad? En este versículo dice: y echaron suerte. Es como decir, lo que hacían es tirar ¿se acuerdan de las dos piedras que aventaban los profetas antiguos? Era el Pur y se llama el otro, se me ha ido ahorita, ya de pronto me voy a recordar, pero eran dos piedras que se lanzaban, no eran dados, no tenían nada que ver, no hay relación con que se fueran todo un par de dados, no, echaron suertes porque leían, pues aparentemente los que hacían eso, la intensidad o la posición de las piedras, y era parte de la tradición judaica, que eso pues era una como dirección de parte de Jehová hacia ellos para elegir o escoger
a los ideales, a los idóneos, pero ellos mismos, antes de esto, ya habían entrado en la oración, en oración, a lo que nosotros hoy le llamaríamos, en este caso, ellos le llamaban tefilá, pero eso es lo que a nosotros ahora le debemos de llamar, darnos cuenta de cuán importante es entrar en esa oración con Dios para discernir su palabra. Bueno, entonces el lugar, vea usted el lugar, y de esta parte, si usted recuerda, vuelve a ocurrir otra vez, fíjese, ya sería la segunda vez que ocurre la palabra, en este caso talmidim, discípulos, y esto vuelve a ocurrir en Mateo capítulo 10, y esto es con nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Mateo en el capítulo 10 y el versículo 24, vamos a leer, y 25, y se va a dar cuenta de algo que llama mucho la atención. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Yo pienso que vamos a llevar una libreta de notas o un cuadernito de notas. Todo vamos a hacer eso. Porque voy a tratar de ser en estos aspectos bien puntual para darle lo que realmente es llamar discipular a hermanos o a personas que recién van llegando al Evangelio y quieren aprender, quieren ser instruidos, porque ya usted se va a dar cuenta cuál es la traducción que hace el hebreo respecto a lo que debe de ser un talmid, o sea, un discípulo. ¿Quién debe de ser un talmid? Entonces, en el capítulo 10, como les vuelvo a repetir, de Mateo, capítulo 10 y versículo 24 y 25, dice mi Señor Jesucristo. ¿Cómo hace Él? Claro, Él conoce toda la Tanakh, ¿verdad? Conoce toda la palabra, y dice el Señor, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y en el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y luego agrega, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Se refiere obviamente a los discípulos, ¿verdad? A los que están siendo verdaderamente discipulados. Ese ya es un trabajo, mire, es un tanto complicado el transmitir este tipo de enseñanza, o sea, el de instruir a unos discípulos, porque este es un evento histórico que ocurre solamente en el contexto hebreo. Ellos sí hacían gran énfasis en que era la manera en el cual, digamos, un alumno, en este caso un discípulo, no solamente tenía que ser enseñado, sino que la disposición de él tenía que ser tal que sentía sed, sentía hambre de conocer a Dios, por supuesto, a través de la palabra. Fíjese que, tal como le decía, ¿verdad?, que la palabra de discípulo en hebreo, talmid, ¿verdad? Ahora, ¿a quién se le considera discípulo? Vea usted en el contexto hebreo. ¿Se le considera discípulo o cuáles son los requisitos que debe llenar? De eso vamos a leer varios pasajes bíblicos, porque aquí no se trata más de palabra de hombre más que de palabra de mi Señor Jesucristo en su Sagrada Escritura. Fíjese usted, dice, talmid o discípulo es aquel que se anula ante su maestro y que la opinión de su maestro será la suya.
y según sus indicaciones se conducirá en todos los ámbitos de su vida. Será un poco drástica la definición. De hecho, es una definición hebraica de lo que es un talmidim o un talmid. Eso es un talmid. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Se recuerda usted ya cuando traemos a memoria, digamos, a Pablo, por ejemplo? Pablo dice que fue instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Entonces, esto que estamos nosotros aquí ahorita aprendiendo, esto lo pasó Pablo. Esto lo tuvo que haber pasado Pablo. El Señor por eso hace uso de esto para dar a entender de que el discípulo no es más que su maestro. Aunque ya crea que lo sabe todo, porque al final de cuentas, amado hermano, nosotros no podemos y nunca vamos a alcanzar todo el conocimiento y la sabiduría divina. Por nuestras limitaciones, no es porque el Señor no quiera que así sea. Porque dice que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Esa es la bendita palabra. Luego agrega esto: aprender o instruir puede indicar, y esto, vamos a leer un pasaje en Isaías que precisamente él sabe de lo que está tratando, por supuesto que sí, porque es el contexto, vuelvo a hablar del mismo contexto hebreo. Es un círculo, fíjese usted, nosotros cuando decimos vamos a hacer un círculo de oración, es que todos deberíamos de estar realmente en un mismo sentido y en un mismo espíritu, ¿o no? Ese es, en suma, el propósito de decir vamos a formar un círculo de oración. Todos en un mismo sentido y en un mismo espíritu. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Tengan pues todos el mismo sentido y el mismo espíritu. Pues, palabras del Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo. Era obvio pues de que así debe de absorberse esa condición de discípulo, de aprender, ¿verdad? El círculo de discípulos que Isaías en este caso instruía y podían promulgar sus enseñanzas a muchas otras naciones, que ese es el propósito obviamente del discipulado. Ese es el meollo del discipulado también, el mismo conocimiento, pero puro, santo, la palabra de Dios discurra en todo el mundo, ¿verdad? Y no se vaya a torcer, no se vaya a contaminar en el camino. Y eso es el buen discipulado, transmitir el conocimiento verdadero, no el mío. No el mío, el conocimiento verdadero está aquí en la bendita palabra. Ese es el propósito. Y en Isaías lo podemos nosotros buscar en Isaías 50 y versículo 4. Vaya conmigo, se va a dar cuenta. Fíjense cómo Isaías lo retoma y él lo está transmitiendo aquí, pero como una obra divina, entendiendo obviamente que la enseñanza que está transmitiendo pues no es de él, es del Señor, obviamente, ¿verdad? Isaías 50 y versículo 4. Miren lo que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Póngale atención a eso. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Él está como manteniendo esa relación directa con Dios, con Abba, y a la vez nos está transmitiendo qué es lo que él estaba en este momento haciendo. Él, me imagino que estaba en esa gran comunión con el Señor, pero de eso se trata. Precisamente la condición del discípulo
es que Jehová nos dé a nosotros lengua de sabios. Es obvio, ¿verdad? Lengua de sabios. ¿Sabiduría qué? Sabiduría y conocimiento divino, o sea, conocimiento de Dios. No tiene ninguna relación con materias o con disciplina humana, ¿verdad? Matemática, física, química, no tiene nada de absoluto que ver, nada. Tiene que ver estrictamente y fundamentalmente con la palabra de Jehová, la palabra de Dios. En eso. Entonces, vemos nosotros aquí pues que esa tiene que ser la condición. Y el versículo 5, miren cómo impacta. Jehová el Señor, dice nuevamente el 5, me abrió el oído. Es algo que debemos de anhelar nosotros los cristianos, ¿verdad? Jehová me abrió el oído y yo no fui, ¿qué dice? Rebelde. Y estas son precisamente pequeños bloqueos, estorbos, o como le llamaríamos una piedrita en el zapato que nos estorba al caminar, porque Dios nos quiere hablar y nosotros tenemos algo en que distraernos. Entonces, y buscamos más la distracción que oír la voz de Dios. ¿Verdad? Y esto sí es general, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y por ello es que nosotros debemos de aprenderlo a través de la divina palabra, cuál debe de ser la postura nuestra a través de esto. Y dice, no fui rebelde, ni me volví atrás. O sea, toda instrucción que Jehová le daba a Isaías, precisamente, era para dar un paso de crecimiento en el espíritu. No era, obviamente, para que Isaías fuese una eminencia. Que nosotros ahora lo vemos así, es una eminencia, claro que lo es. Podemos citar que todos los escritores que plasmaron esta bendita palabra de mi Señor Jesucristo ahí en este sagrado libro, hermanos, instruidos por el Espíritu Santo de Dios, y es que es una inspiración de Dios. Y así lo vamos nosotros a aprender y lo vamos a entender cuando entremos ya a la doctrina de la palabra, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Así es como lo vamos a nosotros a discernir, tal como lo dice, pues en este caso, Elías. Entonces, Isaías. Lo que quisiera yo fundamentar también es, ya nos dio prácticamente Isaías, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo más necesario en un talmid, en un discípulo, para tener la disposición de aprender? ¿Qué es lo que debe de pedir del cielo? ¿Qué es lo que debe de pedir de Dios? Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién se la dio? Jehová. Esto es lo que vamos a pedir. Entonces, hoy sí, quisiera ir a una parte donde precisamente nos habla acerca de algo tan central, tan fundamental, y que usted ya lo sabe. A ver, ¿qué dice acerca de la sabiduría, la Sagrada Escritura? ¿Cómo leemos nosotros que es o debe ser el fundamento de nuestra sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor. Temor cualquiera. Temor de Jehová. Temor de Jehová. Fíjese, nosotros a veces cometemos el error de pensar que los proverbios, por ejemplo, no, si los proverbios no vienen siendo ni consejos, no, eso es para que aprendamos nosotros acerca de las experiencias. No, mi hermano, son las instrucciones de Dios, las que Dios le dio, en este caso a David, a Salomón. Jeremías incluso escribió varios proverbios, y otros que se nos van por alto, se nos pasan por alto, que también
fueron escritores no solamente de proverbios, sino que de salmos. No solamente Salomón y el rey David, no, vieron varios, ¿verdad? Pero en principio, en el libro de Proverbios, que quiero que vayan, y qué es lo que el Señor al respecto demanda de nosotros para que seamos discípulos del Señor Jesucristo. Se va a dar cuenta por qué es la necesidad de esto. Lo vamos a ver de esta manera. Proverbios en el capítulo 4 y versículos 5 a 9. Proverbios 4 y versículos 5 a 9. Amén. Dice la palabra. Es que esto, amados hermanos, es el fundamento, y ¿cómo le pudiera decir? Es la puerta de mi Señor Jesucristo. Y dice la bendita palabra, y usted lo lee en la primera carta a los Corintios, que Él ha sido hecho en nosotros por parte de Dios, por parte del Padre, nos ha sido hecho sabiduría, santificación, redención. Él es el todo en nosotros. Cristo es el todo en nosotros. Entonces, por eso es que, ¿por qué nos manda la bendita palabra que esto ocurra en nosotros? Miren lo que dice. Capítulo 4 del libro de Proverbios, versículos del 5 al 9. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. ¿Sí? Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjese que leo más en el hebreo aquí, precisamente, siendo que nuestro bendito Abba Padre dice que, y vuelvo a retraer lo que acabo de decirlo, en 1 Corintios, vayan conmigo, capítulo 1, versículo 30, para que usted ya lo tenga claro, cómo vamos a ir desarrollando el principio de pedir sabiduría, y sabiduría nos será dada. Y sabiduría tenemos, obviamente, porque Cristo Jesús habita por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Lo tiene? Dice: mas por Él. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A Dios el Padre. Mas por Él, dice, estáis vosotros en Cristo. Mire usted. Nuevamente vuelve a enfatizarnos que Él nos eligió, que Él nos escogió y que Él nos envió a Cristo. Él nos envió a Cristo. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, mire, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Base fundamental: sabiduría. Sobre todo adquiere sabiduría. Si tenemos lo fundamental que es Cristo en nosotros, hermanos, yo pienso que la vida, o la mayor parte de la vida cristiana, debería estar enfocada precisamente, y no importa, uno puede estar trabajando, puede estar haciendo otras labores, si son delicadas, bueno, el prudente ve el peligro y se aparta, ¿no? O sea, poner toda la debida atención a
haciendo lo que está haciendo porque es prudente, a veces un accidente o un daño de un equipo, un aparato, lo que sea, pues no, tomarse tiempo ahí para hacer lo que se está haciendo bien en el Señor y luego nuevamente retomar esa comunión con Cristo, que nunca la vamos a perder, no estamos perdiéndola, solo que el Señor en ese sentido dice que nosotros debemos de honrarle a Él, tal como lo acabamos de leer en Corinto, que se gloria sea el Señor, si algo salió bien, gloria al Señor, la gloria sea para Cristo, ¿verdad? Si algo salió bien, si algo salió mal, detenerse y pensar, Señor, me está enseñando algo que yo no capto, no logro ver, pero nunca el Señor va a desear algo que me haga daño, siendo que en su bendita palabra me está diciendo que todo lo que a mí me ocurra, porque le amo, me va a ayudar a bien, todo me va a ayudar a bien. Entonces, no hay algo que ocurra pues en la vida nuestra que el Señor pues no permita que eso ocurra con un propósito, ¿verdad? Ya no dependemos totalmente, ya no dependemos en nada, de nuestra autoayuda, no dependemos de nuestra, no, es que mi sentido común, miren, dejamos un lado ese sentido común porque ese es el que nos estorba a la hora de esa comunión con el Señor, el famoso sentido común. No sé, dime lo que el sentido común me dice, yo creería mejor que si fuera cristiano, ¿verdad? No, la palabra de Dios me dice, gloria a Dios, ahí ese es, ya el sentido común, eso es humano, pero cualquiera lo va a decir, lo va a hacer, y probablemente a veces le salga bien, le salga, que tenía una gran leche, ¿se acuerdan ustedes? Decíamos así, que yo tuve una gran leche cuando andaba en el mundo, y uno se acuerda de muchas cosas, pero lo que le quiero mencionar, lo que le quiero decir con esto es la preocupación primordial de Dios para tomar a un discípulo, pues sí, vamos a tratar la palabra como es, aquel que se va a hacer, ¿cómo decía la definición? Esto no quiero jamás que vaya a pensar de que se está refiriendo como que yo estoy adoptando la posición de maestro. No llaméis maestro a nadie, dijo el Señor. ¿Por qué razón? Porque yo mismo estoy sujeto, sometido a mi maestro, que es mi Señor Jesucristo. Con usted somos discípulos de Cristo. Ocupamos la misma categoría. Si lo que está sucediendo ahora es que el Señor me ha dado el privilegio de que comparta ese conocimiento que Cristo me ha dado a mí, para que juntamente usted, que ya lo tiene por ahí también, encaja. Wow, este es el punto. Eso es lo que el Señor quiere de parte nuestra. Miren, por eso que dice que precisamente es aquel que se anula ante su maestro. No, el momento en que yo comience a pensar algo y quiera de acuerdo a mi lógica, ¿por qué no hablo en Cristo? ¿Por qué no le digo, Señor, para mí esto es un poco dificultoso? Guíame por el Santo Espíritu que mora en mí. Para eso está el Santo Espíritu, pero ¿a quién le vamos a orar? No dice que le oremos al Espíritu Santo. Fíjense que no. Mire, esa es otra, pero vamos a verlo en la doctrina. Fundamentalmente lo vamos a ver en la doctrina. El Espíritu Santo está en nosotros como el guía, el que nos va a llevar, el que nos va a enseñar todo lo que dijo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo. Y nos va a guiar, dice, hacia toda verdad y aún de los eventos que están por venir. O sea que para un discípulo de Cristo no hay nada escondido. Ya todo está revelado. Con excepción, siempre hago yo esta aclaración. Con excepción lo que dice Apocalipsis 10:4, donde dice sella ese libro, no escribas nada, que se lo está diciendo mi Señor Jesucristo, se lo dice a Juan. Entonces, no vamos nosotros a venir a decir, no, yo ya sé que es lo que no sabemos. No sabemos qué fue lo que el Señor le dijo, no lo escribas. Y se lo dijo a Juan.
se lo comentó, pero le dijo, no lo escribas. Entonces, así me quedo. No está escrito, ¿ya? Como dicen los mismos rabinos, dicen, si no está escrito, yo callo. Así, callo. Y así debe ser la actitud del cristiano. Esa tiene que ser la actitud del cristiano. Salmo capítulo 1, versículo 1. Miren las condiciones. Las condiciones de la disposición de un buen discípulo. Salmos capítulo 1 y versículo 1. Cuando transcurra una hora me avisas ahí, porque esto no corramos, no hay razón para correr. La palabra, entre más uno se deleite en ella, queda mejor cimentada. 1:1, Salmo capítulo 1:1. Pongan atención a esto, miren lo que dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera impresión que nosotros podemos tener de este versículo es de que nos está relacionando la bendita palabra, la divina palabra, con la sabiduría humana. La sabiduría humana. Hay sabiduría que es humana, tiene su buen uso, se ocupa en el área de ingenieril, en el área de las leyes, en medicina. Ese se llama conocimiento. ¿Cuándo esto se vuelve sabiduría humana? Cuando nosotros, como seres humanos, estoy hablando en el término terrenal, cuando nosotros los seres humanos tenemos ese conocimiento y lo utilizamos para bien, pues allí es donde toma el carácter de sabiduría humana. Allí es donde toma el carácter de sabiduría humana. Pero, recuerden, ¿por qué el Señor a este tipo de sabiduría le llama que es una sabiduría terrenal y diabólica? Eso lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 8, si mal no recuerdo. La sabiduría diabólica. ¿Por qué razón? Voy a traer esta ilustración rápido. El premio Nobel, ¿en honor a quién se da? En honor a un científico que, entre tantas cosas que este hombre descubrió el TNT. ¿Usted sabe qué es el TNT? El trinitrotolueno, que es lo que nosotros conocemos vulgarmente como la dinamita. La dinamita. Entonces, pero él, obviamente, en sus descubrimientos, no lo hizo en razón de pensar, pero con esto pueden matar gente, pueden destruir ciudades, pueden destruir aquí. Yo pienso que no. Tal vez el pensamiento, voy a suponer que era sabiduría humana la que tenía este hombre, Nobel, que él dijo, con esto, que hay lugares donde hay que hacer camino y eso es pedregal, es un pedrero. Por ejemplo, usted se topa ante un gran pedernal, ¿cómo lo va a destruir? Por eso es que invita a hablar. La dinamita allí le ponen su hasta que abra el camino. Entonces, pensándolo bien, quisiera pensar que Nobel esto dijo, probablemente. Me fijado que esto avanza más, termina en eso. Pero, ¿cuál fue el resultado de esto? Todo llevó a la creación de ya la misma. Si usted se recuerda en las películas, yo recuerdo en las películas de vaqueros antiguas, que ya eran que llevaban los cartuchos de dinamita, y se lanzaban a los indios, y así sucesivamente. O sea, ¿para hacer qué? Daño, para hacer mal.
Y así vino progresando, llegamos a la bomba atómica. ¿Qué hizo de bueno la bomba atómica? Nada bueno, ¿no? Y luego sí podemos seguir, aunque no ha sido, entre comillas, no han sido explotadas, porque todas las pruebas nucleares que hacen, según ellos, no afectan al globo terráqueo, pues que de todas maneras, aunque está bajo maldición, pero no deberíamos de castigar a la tierra de esa manera. Dice que la tierra alaba a Dios, dice que los árboles, las piedras, todo alaba a Dios, y nosotros matando a lo que alaba a Dios. Vale. O sea, es tal, vea cómo estamos nosotros realmente alienados por el conocimiento humano, que de alguna manera nos bloquea que el conocimiento divino vaya ingresando, entrando en nosotros, y eso es lo que va a transformar. Cuando todo ese conocimiento y la instrucción, no todo, pues, o sea, pero todo lo que el Señor quiera darnos y poder seamos capaces de absorber nosotros, todo eso cuando lo tengamos, entonces vamos a sentir el gozo de paz. Es lo más próximo que puedo yo mencionar. Pero el versículo 2, entonces ya dije, lo que hace la relación es obvio que lo que está diciendo el consejo de los malvados. Si el hombre, mire, un muy buen amigo puede ser, un muy buen amigo, pero el muy buen amigo, si lo encuentra a uno en una su trastada, en una su cuestión, como es un gran amigo, como es un buen amigo, lo que va a hacer es esconderle la trastada. No voy a mencionar, usted imagínese la trastada que quiera, pero no voy a decir de qué se trata. Entonces, ese buen amigo, que bajo mi criterio, bueno, si mi amigo, ¿por qué? Porque me esconde mis trastadas, porque no le dice no a lo que yo le digo, o sea, pero esos son pensamientos de mal. Fíjese que la Biblia está tipificada de pensamientos de esa naturaleza, y el Señor lo permitió. ¿Se recuerda usted lo que pasó en el caso de la hija de David, Tamar, con su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo que hizo la barrabasada de tomarla por la fuerza? ¿A quién mató a Absalón? Aparte, este tipejo tenía un gran amigo, un gran consejero, que le dijo, mira, no, es que tú lo que debes de hacer es hacerte el enfermito, quédate como que te estás muriendo, y decirle que te haga un frito así, ¿no? Y cuando te llegue, agarrarla. Esos son consejos de un amigo. Entonces, de ese tipo, y al rey David, no digamos cuántos no le soplaron males al oído, pero él en su interior tenía una dirección tan maravillosa. Por eso no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no es que lo tuviera siempre, pero cada vez que él cometía un pecado, y hacía un grave error, un craso error, ¿qué ocurría? David se contristaba, inmediatamente se contristaba. Entonces, sí era un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que establece la diferencia. El corazón de David era así, y por eso Dios no solamente lo sacaba de los grandes apuros, sino que, claro que lo disciplinaba. Hay cosas que yo no quisiera, y por culpa de él, pero sin embargo, aún bajo la culpa de él fue capaz de decir, no Señor, no, mátame a mí. ¿Se recuerda cuando mató a los 23,000 el ángel? Por aquella, por la misma mentira que hizo David en levantar el tal censo. No se quería, pero cuando comenzó a ver que su corazón se contristó de tal manera que ahí está, conforme al corazón de Dios. Y claro que en un momento, un corazón malvado. O dígame si no, cuando garrafalmente tomó a la mujer de uno de sus soldados, de Uría. Un corazón perverso. Sin embargo, Dios sana
Y por eso precisamente que debemos de entender cuál es el propósito de que nosotros entendamos a la verdad, si la magnitud del amor de Dios. Es que no tenemos ni idea de la magnitud del amor de Dios. Ya con lo que nosotros hicimos hubiera sido suficiente para que la ira de Dios, la ira divina, cayera sobre nosotros y obviamente estaríamos en el infierno. Pero no, por eso vino el Señor Jesucristo, para pagar esa culpa, esa carga que nosotros, esa deuda que nosotros debíamos. El versículo 2 y 3 del mismo Salmo, del Salmo 1, miren aquí cómo actúa, obviamente, amados hermanos, la relación de un buen, llamémosle, discípulo, que escucha la voz de Jehová. Y dice en el 2 y 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Eso es exactamente lo que a Dios no le costaría en absoluto, y lo hizo en muchas ocasiones. Si no recuerda el caso también de Sansón, un tipo que entre comillas había sido entregado como un nazareo, no nazareno, sino nazareo, son dos términos bien diferentes. Un nazareo, hermano, pero el tipo nada que ver, no quería nada con la divinidad, no quería nada. Sin embargo, dice la palabra que Dios conducía todas esas sus torpezas para que se cumplieran propósitos que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Usted se da cuenta que fue utilizado, instrumentalizado y Sansón sin darse cuenta. Pero así fue. Hasta el final viene a reparar en la verdad, como decirlo. Ya cuando cualquiera puede decir era demasiado tarde, pero ante los ojos de Dios nunca hay un demasiado tarde. ¿Verdad? No para sus elegidos, por supuesto, estoy hablando de sus elegidos. Sansón, a pesar de, pues Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque en su momento, prueba de ello, es obvio de que en su momento más crítico, Sansón oró y lloró. Ahí sí se derramó, como ocurrió con Jacob también. Si usted se recuerda del pasaje de Jacob, que nuevamente es tomado allá con el profeta Amós, en el capítulo 12:4, versículo 12:4, capítulo 12, versículo 4, en donde exactamente explica cuál fue la lucha que tuvo con el ángel de Jehová. La mayoría de discípulos creen que se agarraron los trompones con Jehová. No fue así, no fue así. Lo que ocurrió fue que Jacob se quebrantó de una manera, mi hermano, que usted no tiene ni idea. Esto cuando uno se va a los midrash de los rabinos, uno se da cuenta de qué se trataba eso, de cómo desparramó su corazón Jacob, y ahí fue donde derramó la bendición el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Cristo mismo. Derramó la bendición sobre él. Entonces, ¿cómo es que el Señor entonces a nosotros nos hace ver a través de que es obvio de cuánto es lo que nosotros necesitamos saber y crecer en el conocimiento divino? Es enorme, mucho. Pero él mismo enfatiza que no perdamos, no dice, pues que de día y de noche debemos de meditar en ella. ¿En qué? En la ley de Jehová. De día y de noche. O sea, no es porque nosotros no hayamos sido
voy a decir, impulsados por el Señor a que eso ocurra en nuestras vidas. Y eso obviamente, miren, y así es. Dice la bendita palabra que Dios es quien pone tanto el querer como el hacer. Él lo pone. Ya la carta de los Romanos lo dice claramente, mi hermano Pablo. Dios pone tanto el querer como el hacer. Gloria a Dios por ello. Pero eso ¿cuándo ocurre? Cuando hay un corazón dispuesto que quiere realmente aprender y dice, Señor, yo quiero, sí, wow, por solo decir, quiero conocerte, Señor, más, porque a estas alturas alguien me puede pedir una pequeña definición acerca de quién es Dios. Tengo problemas, serios problemas tendría, porque, vuelvo a repetirle, los mismos hebreos, y usted lo conoce, usted sabe esto, el tetragramatón jamás será pronunciado, nunca, pero ni siquiera a la hora de escribirlo. Lo escribían y ellos se referían, a la palabra lo que está escrito. Ellos no decían, como nosotros ahora nos damos ese privilegio del Señor, porque ya Cristo ya habita en nosotros. Ya Adonai, esa era la palabra que ocupaban precisamente los hebreos, para no usar el tetragramatón, que usaban la palabra Adonai, la que hoy nosotros conocemos por Adonai, nuestro Señor. Entonces, esa era la que ocupaban ellos. ¿Por qué razón lo hacían? Corazones muy religiosos, o verdaderamente muy temerosos de Dios, muy temerosos de Dios, que no lo pronunciaban. Pero ni a la hora de escribir, ¿no? Entonces, es tan mítica no es misticismo, esto no es ningún misticismo. Dios mismo reclama que nosotros debemos de ser temerosos de Él. Él lo dice claramente. En todos los llamamientos que le hizo al pueblo de Israel, siempre y cuando el Señor quería mostrarle su enojo, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? ¿Se acuerda cuando el monte de Sión, wow, dice que humeaba? ¿Cómo que? Todo iba que ay de aquel, le dijo el Señor a Moisés, que toque el monte. Animal u hombre, no importaba quién fuera, pero hay de aquel que toque eso. ¿Ya? Pero detrás de todo eso, ¿qué había? ¿Qué es lo que el Señor estaba pidiendo? Obediencia. Obediencia. Ni siquiera la voz querían escuchar los israelitas. Decían, no, ve tú, Moisés, y que hable contigo, y ya tú después transmítenos esa palabra. Entonces, ese temor es el que obviamente, amado hermano, se ha diluido a tal grado de que nosotros venimos a hablar ahora de un temor a Dios. No, sí que jamás dice que le vamos a tener miedo. Pues no, yo le invito a que mejor le sienta miedo. Si usted entiende temor por miedo, pues tengámosle miedo al Señor. Tengámosle miedo. Temor, eso significa. Por cierto, ese temor viene de una palabra hebrea, que ahorita se me ha ido también, que así exactamente lo que está diciendo es el mismo temor que sintieron los israelitas a la hora que estuvieron delante del monte. Pero bien, vamos a tratar de avanzar en un punto más para que vayamos hoy sí, yo creo que se siente el sabor cuando verdaderamente estamos siendo o vamos a ser instruidos por Dios mismo, porque yo soy un solo instrumento. Yo soy un solo instrumento y la gloria es para Cristo, sí. Yo lo que entiendo es que sí he logrado entender y he logrado en obediencia al Señor absorber es que yo debo de adquirir sabiduría. ¿Y cómo la voy a adquirir yo eso? Comiéndome este libro. Y si es posible comiéndolo, así como lo hizo con Jeremías. Se lo comió el rollo. Dice, me supo como miel, dice a mi paladar. Pero ¿qué sucedió cuando le llegó al viento? Amargo como el ajenjo. ¿Qué quiso decir Jeremías? Que eran los juicios de Dios al pueblo de Israel y a él le dolieron, le ardieron a Jeremías. Le dolieron y le ardieron los juicios que le venían a
¿cómo se llama? Al pueblo de Israel. Bien, vamos a adelantar otro poquito y vamos a leer ahora. Vamos a buscar, mejor dicho. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, vean lo que Dios, otra vez, nuevamente, ha hecho con cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y bueno es que todos estos puntos, todas estas instrucciones fundamentales se queden, obviamente, bien grabadas en nosotros. No, fíjate que ya lo habíamos leído, 1.30, ¿verdad? Todo correcto. Dice que, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? En el capítulo 6 y versículo 17, yo quiero que vayan conmigo la primera carta siempre. Corintios. Exacto, primera carta de Corintios. ¿Cómo es que esto ocurrió? Que Cristo vino ahora y sigue ahora en nosotros, es sabiduría, es redención, es el todo en nosotros. ¿Cómo ocurrió? 6:17. Mire cómo dice. Pero el que se une al Señor, como dice, un espíritu es con él. O sea, nada de lo que nosotros queramos aprender a estas alturas lo vamos a hacer por nuestra capacidad, sino por el espíritu que ya habita, y es el espíritu de Cristo, que es la palabra en nosotros, amados hermanos. Es el espíritu de Cristo. Es el mismo espíritu que hubo en Moisés, es el mismo espíritu que hubo en Abraham, es el espíritu de Cristo. Lo hubo en él. Entonces, eso ahora, por decirlo en términos humanos, ahora nos viene a nosotros a facilitar, por no decir hacernos más viables. Para mí no, quizás la segunda palabra me viene mejor. Decir que me es más viable entender los designios o los consejos de Dios para mí. Usted así debe de tomarlo, para mí, porque después usted va a tener que transmitirlo a otro hermano o a otro discípulo. Así es que, qué importante, amados hermanos, es reconocer que lo que debe de hacer el discípulo de antemano es disminuirse. Señor, yo vengo a aprender. Como el versículo es, que es nuestra sabiduría. Entonces, en honor a esto, vea lo que dice la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 y 17. O sea, la palabra en sí misma, toda es Cristo en sí. Toda es Cristo. Capítulo 1, Efesios 1, del 15 al 17. Efesios 1, 15 al 17. Bien. Póngale aquí mucha atención. Más corazón que entendimiento y corazón a la palabra. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, vamos hermanos, justamente esto es lo que nos está llevando, nos va a ir introduciendo poco a poco ahorita ya el ámbito de lo que verdaderamente es la disposición del discípulo que quiere aprender de Dios. ¿Cuál tiene que ser? No le quepa la menor duda que más temprano que tarde. Wow, así nomás usted se goza en el Señor.
yo lo veo. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor? Y carecemos de mucho, mucho conocimiento. Yo soy un hijo de mucho, mucho. Pero yo sé que en mi disposición, la que yo quiero, que el Señor, escuchando la oración de Pablo, me dé ese del espíritu, de sabiduría y de revelación acerca de el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Así que, hermanos, creo que en este momento nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Y sí, creo que era el bosquejo completo que traía para este momento. Le doy infinita gracias al Señor porque hemos